Bienvenido a Ajedrez Fácil. En este video vamos a ver una técnica para restringir las piezas de nuestro rival. Concretamente vamos a restringir al alfil. A esta técnica se la conoce como la jaula del alfil. Aquí tenemos la base de esta estructura. Esta estructura de peones del blanco restringe por completo la movilidad del alfil. Si vemos por el flanco de dama, estos peones bloqueados por los peones negros impiden que el alfil salga por este lado. Además que las blancas se han quedado con un peón en F4 que dificulta aún más la salida por el flanco de rey. Vemos que el alfil entonces está en una jaula construida por sus propios peones y los del rival. Vamos a ver esto en la práctica. En esta partida juegan las negras, una partida entre Bronstein y Petrosian. Las blancas pretenden hacer más adelante el avance a G4. Este avance les daría una iniciativa muy peligrosa en el flanco de rey. Además de que podrían más adelante combinar esto con acciones en el flanco de dama, por ejemplo, con B4. Las negras parecen no tener ningún contrajuego, pero aquí encuentran una jugada muy interesante. Alfil por C3. Entregan el alfil que estaba defendiendo su enroque, pero con eso logran varias cosas. En primer lugar, eliminan al caballo de C3. Un caballo que más adelante hubiera podido molestar a las negras sobre la casilla E4. En caso de G4, este peón hubiera quedado débil aquí y hubiera sido aprovechado por ese caballo. Tras la captura obligada del blanco en C3, también han perdido otra de sus ideas importantes, que era el avance del peón a B4 para generar juego activo en el flanco de dama. Además de que al estar el peón en C5, restringe por completo al alfil de E3. Es una pieza mala con la cual tendrán que lidiar toda la partida. Eso equilibra la situación, ya que las negras estaban afrontando dificultades aquí. Las negras despliegan su caballo para poder continuar con el desarrollo de las piezas. Sigue A4 y rey H8. Las blancas juegan aquí caballo F2, con la idea de preparar el avance del peón a G4. Quieren, a como de lugar, abrir el flanco de rey para generar actividad en esta zona del tablero. Y las negras se van a empeñar con cada una de sus jugadas en prevenir esa ruptura. Las blancas mueven su rey para ceder el paso a la torre a esa casilla, desde la cual apoyará el avance del peón. Y las negras siguen trasladando más piezas. Todo gira alrededor de la casilla G4. Este es el punto importante de la posición. Torre G1, dama G6. Una pieza más viene a la defensa de esta casilla. Se permite el desarrollo del alfil y se trasladan las torres. Presionan sobre B7, pero el alfil vuelve. Ahora la torre que estaba en el flanco de dama ya ha salido al juego. Y nuevamente se preparan para reforzar el punto importante de la posición. La partida en este momento finalizó en tablas. Las negras consiguieron activar sus piezas y neutralizar la posibilidad de las blancas de abrir en el flanco de rey. Vemos cómo, durante toda la partida, el alfil de casillas negras no jugó ningún papel importante. Miremos un nuevo ejemplo. Vamos a revisar esta partida. Empiezan jugando las blancas peón dama y estamos en una posición de la defensa india de rey. En el ataque de los 4 peones. Las blancas se abalanzan para dominar el centro y las negras esperan ubicar sus piezas para poder reaccionar y atacar ese centro, mostrando sus vulnerabilidades. Bloquean la posición. Juegan cambio de peones aquí. Caballo H5, una idea interesante. Despeja la diagonal del alfil de casillas negras y a la vez busca avanzar el peón hasta F5 ganando control de la casilla E4. Las blancas se enrocaron y aquí el jugador de negras realizó alfil por C3. Tras B por C3 tenemos nuevamente el esquema de la jaula. Esta misma estructura que habíamos visto anteriormente y el peón sobre esta diagonal de C1 hasta H6 que impide la liberación del negro. Aquí las negras continuaron con alfil G4, una jugada dudosa. Las negras no se dan cuenta que la jaula del alfil no ha sido completamente sellada y pueden abrirla a la fuerza con el sacrificio de peón. F5. Entregan un peón voluntariamente, pero de esta manera liberan al alfil de C1.
Y ahora este alfil es más peligroso porque las negras han entregado el que defendía las casillas alrededor de su enroque. Tras alfil por F5 viene caballo G5. Las negras juegan caballo G7. Si ese caballo se retiraba por F6, impidiendo ser capturado y destruida su estructura, podríamos seguir por ejemplo con G4 y alfil F4. Vemos cómo se expanden las blancas en el flanco de rey y van ganando mejores posiciones para sus piezas. En la partida jugaron caballo G7. G4 nuevamente, obligando al alfil a desplazarse hasta su casilla inicial. Y aquí vemos que las blancas han obtenido más que suficiente compensación por el peón sacrificado. Todas las piezas negras están ubicadas muy pasivamente y además que, como decíamos antes, no cuentan con el alfil de Fianchetto que defendía las casillas negras. Ahora esas casillas son más susceptibles a ser atacadas. Vemos entonces aquí los problemas que tuvieron que afrontar las negras por haber entregado este alfil sin haber sellado completamente la jaula del alfil. Un par de años más tarde se llegó a la misma posición en otra partida entre dos fuertes maestros. Las negras nuevamente eligieron alfil por C3, B por C3 y recordemos aquí en la anterior partida vimos que las negras jugaban alfil G4. Pero en esta partida las negras escogen F5. De esta manera la jaula del alfil de dama blanco está completa. Hay que tener en cuenta que este avance F5 también restringe la movilidad del alfil de C8. Por eso las negras en el ejemplo anterior intentaron moverlo primero a G4, pero ya vimos qué consecuencias tuvo eso. Hay que tener en cuenta también que este alfil puede ser empleado sobre esta diagonal, la diagonal que va desde E8 hasta A4. Aquí las blancas jugaron caballo G5 y las negras caballo G7. La estructura de peones del blanco es ligeramente inferior, además de que su pareja de alfiles es más pasiva, pero a cambio de eso tienen un poco más de espacio. Podemos decir que aquí la partida está nivelada. Hemos visto entonces en ejecución una técnica muy interesante para restringir la movilidad de las piezas. En este caso, el alfil de casillas negras. Espero recuerdes las ideas fundamentales de esta técnica y puedas tenerla en cuenta durante tus partidas. Puede ser muy útil para que restrinjas al máximo el juego del rival y vayas adquiriendo una pequeña ventaja o al menos ir igualando, nivelando la posición para tener mejores perspectivas hacia las próximas fases del juego. Entonces, así damos por finalizado este video. En próximos videos estaremos viendo otras técnicas que nos ayudarán a restringir aún más la movilidad de las piezas del rival y también a darle más espacio a nuestras piezas. Todo con la intención de que vayamos mejorando este aspecto posicional, que aprendamos a ubicar las piezas en las mejores casillas e ir ampliando esta ventaja. Para que no te pierdas los próximos videos, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.